Hola amigos, bienvenidos a la Bitácora. Hoy tenemos un nuevo vídeo, una nueva conversación. Hoy lo haremos con el doctor en filosofía Rafael Monterde Ferrando, docente de la Universidad Católica de Ávila, y hablaremos sobre el transhumanismo. Pero quiero comentar de que esta conversación es una colaboración que vamos a tener a partir de ahora. De vez en cuando tendremos alguna conversación de interés con alguna persona de cierto calado, gracias y auspiciado por la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, a los cuales desde aquí les doy las gracias por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de ir creciendo de alguna manera con ellos y gracias a ellos. No os canso mucho y espero que os guste esta nueva conversación sobre el transhumanismo. Nos vemos, hasta luego. Hola amigos, como veis tenemos con nosotros hoy a Rafael Monterde Ferrando, que es un docente de la Universidad Católica de Ávila y va a hablar con nosotros sobre un tema muy interesante que es el transhumanismo. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Francisco, por invitarme. Antes que nada, me gustaría que hablaras un poco quién eres tú, qué es lo que haces, cuál es tu trabajo y un poco ya iríamos entrando un poco en materia. Pues yo soy de Valencia, nací allí en 1989, estudié filosofía en la Universidad de Valencia y también hice un máster en Derechos Humanos en la misma universidad. Y en el curso 2016-17 emprendí el camino de hacer la tesis doctoral en la Universidad Católica de Valencia sobre el transhumanismo. Entonces, pues allí gocé de una beca de investigación durante 3 años. Y nada, pues abriéndome camino, acabé trabajando aquí en Ávila desde el año 2020, justamente más o menos un mes antes de que nos confinaran. Y desde entonces ando por aquí, en la tierra de la Santa Andariega, ¿no? De Teresa de Jesús. Y nada, pues he cambiado el Mediterráneo por Castilla. Bueno, tampoco cambia, bueno, cambia el contexto, pero está bien también conocer otros sitios, ¿no? Yo nací en Desde Andalucía y he luego. terminado en la región de Murcia, ¿no? O sea que al final todos vamos un Ah, poco sí. cambiando un poco los temas. Oye, tú has publicado el año pasado en el cuaderno de bioética un artículo que llamabas Génesis histórica del transhumanismo, evolución de una idea, ¿vale? Ujú. Para quien no sepa del tema, pues me gustaría que me comentaras qué es el transhumanismo. Vale, se me ha olvidado decir que defendí la tesis doctoral en octubre del 21, para que conste que ya acababa la tesis, ¿no? Esto, pues, ¿qué es el transhumanismo? Yo creo que es aquella forma de pensar que entiende que se puede tomar las riendas de la evolución y pasar de una evolución, de una selección natural a una selección artificial. Al menos así se planteó desde el principio, desde el planteamiento de la eugenesia en Galton, Huxley y otros autores, ¿no? Y a partir de los años 40-50 pasó a llamarse transhumanismo. O sea, el transhumanismo en gran parte yo creo que es la filosofía eugenésica cambiada con otro envoltorio, ¿no? Pero vamos, las tesis son las mismas, es simplemente, bueno, simplemente y nada menos, ¿no? Que poder marcar el curso de la evolución humana. Es decir, ya no estar sujetos a las leyes de la naturaleza, sino que la voluntad pueda poner la hoja de ruta, ¿no? de la naturaleza. Se me estás diciendo que Darwin Ujú. tiene, digamos, un poco, son los orígenes, digamos, del transhumanismo, ¿no? De alguna Bueno, manera. está en un contexto pues, de la cosmovisión que se desarrolla a partir pues, del descubrimiento de Darwin, ¿no? Del planteamiento de Darwin. El transhumanismo es un evolucionismo, por decirlo de un modo, ¿no? Está el hecho evolutivo, y luego está la interpretación. Entonces, la interpretación que se hace de la evolución es que el ser humano tiene un deber moral, y ese deber es dirigirla, ¿no? Entonces, yo creo que el transhumanista es aquel que se convence de que no puede dejar la evolución a merced de la naturaleza, ¿no? Porque considera que está ciega, ¿no? Y que el,
el que puede dirigirla debe ser la providencia de la naturaleza. En esos términos hablaba Francis Galton, ¿no? Que era primo de Darwin, ¿no? Pero tuvieron sus discusiones. El que sí que fue abiertamente eugenista fue, creo que el hijo de Darwin. Pero Darwin en sí mismo no. Y No sé bueno, si... es cierto que a partir de sus ideas se va haciendo esa evolución que, bueno, Claro. es curioso que al final, sobre todo los que conocemos un poquito la historia del transhumanismo, vemos que sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se produce un hecho muy importante que hace que todo cambie, ¿no? Digamos un poco a la hora de Sí, plantearse el tema. ¿Lo puedes sí, explicar? sí, en ese sentido, si vemos la evolución histórica del desarrollo de la eugenesia, pues hay como una hecatombe y una gran catástrofe que es el desarrollo o la aplicación en un sentido totalitario de la eugenesia, ¿no? Eso acaeció sobre todo en el Tercer Reich. Sin embargo, en la aplicación de las políticas eugenésicas nace en las democracias. O sea, empieza, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, etcétera. O sea, la eugenesia no es una idea nacionalsocialista, sino que los nacionalsocialistas la tomaron la hicieron suya para lograr su selección artificial y así purificar la raza. Pero los términos de purificación de la raza son los mismos los que hablaba también Galton. O sea, Galton quería una nueva generación de superdotados para garantizar la supremacía del Imperio Británico. Lo que pasa es que, claro, la aplicación ejecutada por el Tercer Reich fue una auténtica barbaridad, ¿no? De hecho, fue un acto de barbarie que aún padecemos, ¿no? En el sentido de no se ha curado la herida de la SOA, ¿no? Entonces, lo sorprendente, en mi opinión, es que se haya reformulado esa selección artificial, ¿no? Eugenésica, y se esté volviendo a popularizar. Es decir, estamos a las puertas de nuevas formas o nuevos discursos para seleccionar a los más capacitados e incluso para diseñarlos, y tampoco nos estamos alarmando. Sí, es cierto, porque al final todo este tema de cara a la discapacidad, de cara a la eutanasia, de cara al aborto, hay elementos por ahí que siempre están por la limpieza de que, bueno, vamos a intentar que los seres que vayan naciendo sean seres limpios, que estén en condiciones, que no tengan taras, que no tengan dificultad. Y ese mensaje se Claro. va calando, ese mensaje se va calando de una manera como una lluvia fina, ¿no? Sí, hay nuevas formas de pureza, ¿no? O de purificación de la sociedad. Incluso, entonces, pues lo sorprendente es que no se ponga en duda, ¿no? Yo creo que lo preocupante no solo del transhumanismo, sino de la sociedad de masas, es que aceptamos lo que llega sin ningún tipo de juicio crítico, ¿no? Yo creo que es lo que habría que empezar a potenciar de nuevo, porque si no vamos a padecer nuevas purgas silenciosas que pues pueden dar lugar con el tiempo a que nos cuestionemos hasta dónde ha llegado nuestra responsabilidad, ¿no? Como pasó en el pasado, ¿no? Sí, lo que a mí siempre me ha chirriado en este sistema, como tú bien has dicho antes, que esto no es solamente una cuestión de la Alemania nazi, sino que ya las democracias como Estados Claro. Unidos, como Inglaterra, como Francia, de hecho yo creo recordar que en Estados Unidos hasta creo que los 50 o 60 el tema con las razas negras y con los hispanos ha habido sus más y sus menos en ese sentido genésico, ¿no? Tengo entendido que sí, a ver, no lo he investigado, pero sí, que la pretensión eugenésica es eminentemente racista, es así. Por eso el propio Huxley tuvo que redefinir sus planteamientos. O sea, Julian Huxley, que era el hermano de Aldous Huxley, que no es casualidad que Aldous escribiera Un mundo feliz porque estaba dentro de los debates intelectuales de la familia desde la época de su abuelo, Thomas Henry Huxley, que era amigo íntimo de Darwin, ¿no? Entonces, el asunto es los propios, la familia Huxley
tenía un planteamiento liberal, no totalitario, ¿no? Bueno, más liberal, yo diría más, estaría en la línea más de la izquierda británica, un poco más socialista, o sea, ellos creían más en la transformación cultural, no en la acción revolucionaria, ¿no? Entonces, digamos, era más sutil, por eso a Julian le encajó mucho la cultura de masas, el desarrollo de la radio y sobre todo el lograr leyes educativas globales, mundiales, ¿no? Por eso se comprometió también en la fundación de la UNESCO, ¿no? De la que fue su primer director general entre 1946 y 1948, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vio Huxley? Que había que cambiar el término de raza. ¿Mm? Entonces creo que él se transformó en grupo étnico. ¿Mm? Entonces ya no se hablaba de purificación radial o de mejoramiento de la raza, sino de pues ya en otros términos más culturales y menos, pues no se hablaba en términos de especie, ¿no? Y de ahí también su filosofía transhumanista como una purificación del el concepto de eugenesia positiva, es decir, aquella eugenesia que favorece el nacimiento de los más capacitados. Ahí Lo que está. pasa, lo que pasa como en todas las cosas, la idea primigenia puede ser muy buena, pero luego con los años va variando en otras cosas. Es que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? O sea, yo creo que el problema es que siempre nos estamos moviendo dentro de una cultura muy utópica. Entonces, las utopías son como un cuadro abstracto, ¿no? Si intentas hacer que la realidad encaje en una abstracción, la destrozas, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque pues eso quieres transformar la realidad en tu idea. Y cuando esa realidad es el ser humano, pues evidentemente se cometen atrocidades, ¿no? Ahí es donde está, digamos, el problema más evidente, ¿no? Creo yo. Pero podemos decir que el transhumanismo haya evolucionado en los últimos años con todo el tema de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. En su concepto, no. O sea, yo creo que el planteamiento es el mismo, Ujú. controlar la evolución. Otra cosa es que ahora haya medios más sofisticados para diseñar o para tomar las riendas de la evolución, ¿no? O, como decía Huxley, dirigir conscientemente la evolución, ¿no? Pero la conciencia transhumanista es la misma. Es decir, crear una humanidad nueva que sea transhumana y en sus discursos más radicales posthumana, es decir, postbiológica, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la idea es la misma, los medios son diferentes. En el discurso de Huxley, de Julian Huxley en los años 50, pues con su formación victoriana, Huxley era muchísimo más refinado, ¿no? Era un hombre cultísimo y lo planteaba todos en términos de educación, de cultura, etcétera, etcétera, una transvaloración de los valores, tenía cierta carga nietzscheana, ¿no? El asunto es que el transhumanismo desarrollado, por ejemplo, a partir de los 70, tiene un carácter muy disruptivo, primero por la revolución del mayo francés y también por el movimiento hippie, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un toque de ruptura total, ¿no? También ahí se mezcla con ideas futuristas de los años 60, 70, que también beben de la fiebre del desarrollo de la computación, ¿no? Entonces, ahí hay una tecnofilia y una visión de que el futuro va a ser absolutamente prometedor gracias a la tecnología, que bueno, pues dio como fruto toda una cultura que podemos ver, por ejemplo, en pues, películas como las de Star Wars, 2001 Odisea en el espacio, Blade Runner, todo el Cyberpunk and Company, ¿no? Sí, Hay ¿no? muchísimos ejemplos. No, no, y más reciente, por ejemplo, Trascendente, trabaja Johnny Depp, que es mucho Exacto. más, va mucho más lejos, o esta otra que también trabaja Morgan Freeman con esta chica que se toma unas pastillas y al final va evolucionando el Lucy, cerebro. ¿Cómo? Lucy, ¿no? Lucy, efectivamente, Lucy, Sí. en la que efectivamente es todo como paranoico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso al final también imagino que también contribuirá un poco, en parte, al desarrollo de que estas ideas vayan calando de alguna manera en la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que la idea más fuerte que puede tener el transhumanismo y que concuerda además con pues, algunas tradiciones religiosas es que es una especie de liberación, ¿no? Y de emancipación. ¿Por qué? Porque a través de una especie de iluminación de la conciencia uno ya trasciende las leyes de la naturaleza y está preparado para dominarlas, ¿no? Entonces, este carácter liberador yo creo que es lo que puede convertir el transhumanismo en una filosofía de masas, ¿m? O un pensamiento de masas. Y encima es muy fácil divulgarla, ¿no? O difundirla, precisamente porque ahora tenemos esto. O sea, la capacidad que hay para convertir un pensamiento minoritario en algo mayoritario es muchísimo mayor. Antes se tardaban décadas, ahora se tarda igual un mes. ¿Mm? Totalmente ¿Por de qué? acuerdo Porque contigo. consiste en bombardear con los medios de comunicación y así se cambia una opinión de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eh, mm, el- ahora mismo el transhumanismo se está popularizando en las élites tecnológicas, ¿no? Elon Musk ha manifestado alguna vez algunos planteamientos transhumanistas, incluso su empresa eh, Neuralink tiene esas pretensiones, ¿no? De unirnos todos a una gran conciencia, una gran mente artificial, ¿no? Etcétera, etcétera, porque esa es la idea de Internet, ¿no? Crear una superconciencia artificial. El dueño de Amazon, Bezos, también ha creado su empresa de antienvejecimiento. Google tiene la empresa Calico y si uno va a Corea, Japón, China, también todas las empresas, hay grandes empresas biotecnológicas se están invirtiendo para lograr el antienvejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mito del descubrimiento del Santo Grial se está convirtiendo ahora en una especie nunca mejor dicho, se están todos encabalgando, como si fueran los caballeros de la mesa redonda, en busca de la inmortalidad, ¿no? No Entonces, sé, al final, sin claro, darnos cuenta, hacen otra religión del traumatismo. sí, sí, o sea, yo lo que veo es que tiene un carácter religioso, o sea, la idea es liberar a la humanidad de esta naturaleza, vamos, perdida, que es una naturaleza esclava, porque no ha sido diseñada por nosotros, y el tema es rediseñar nuestra naturaleza para obtener una nueva libertad, ¿no? Por eso los transhumanistas hablan tanto de la libertad morfológica, ¿no? Que de alguna manera está ya presente en los planteamientos de la transexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el percibir que estamos en el cuerpo incorrecto, ¿no? Entonces, esto ya hace un poco de preámbulo de esta cultura en la que se dice que se puede cambiar de cuerpo y trascender la especie, ¿no? Entonces, se puede trascender la especie pasándose de una especie a otra o creando otra, ¿no? Entonces, claro, esto cualquier biólogo diría, pero para conseguir eso debería haber una transformación masiva, eso no se puede, es impracticable. Bueno, sí, o sea, del mismo modo que puede ser impracticable una sociedad perfecta, Sí, ¿no? eso en cierto modo Pero sería. se puede difundir la idea y que la gente la desee, ¿no? La cuestión es, dado que estamos viviendo una crisis de deseos, ¿no? Estamos perdiendo esperanzas, etcétera, etcétera, pues y esas crisis de deseos y después vienen acompañadas de una nueva esperanza, ¿no? Como la cuarta entrega de Star Wars, pues, oye, pues puede ser fecundo como pensamiento mayoritario, ¿no? O sea que, no sé. No, yo creo que el transhumanismo no es descabellado que se popularice. Este es No, de el... hecho, Mm. he leído por ahí algunos artículos y tal, que ya el traumanismo estaría un poco ya pasado de onda y ya hablaríamos de poshumanismo, ¿no? Sí, es una de las fases. O sea, lo trans y lo posthumano, en sentido histórico, pues ahora estamos en la fase de la humanidad, después llegaría la transhumanidad, después la posthumanidad. Ya, ¿qué es la posthumanidad? Hombre, pues es ya cuando ya se ha trascendido y se ha purificado la realidad a unos niveles que no podemos comprender ahora mismo, ¿no? Incluso el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de Oxford, Nick Bostrom, plantea que él sospecha que es posible que vivamos una simulación informática creada por los posthumanos, ¿no? Entonces,
yo me pregunto cómo llegamos a conocer que los posthumanos la han creado, pero bueno, ahí habrá que acudir a su Bueno, revelación, ¿no? este señor, digamos, es un poco el guía, digamos, ahora mismo del transhumanismo, ¿no? Es uno de los popes, aunque también, o de los gurús del transhumanismo, aunque es crítico en algunos puntos. Esta es otra de las facetas del transhumanismo que desde el principio me ha llamado la atención, y es que ha tenido sus gurús, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de los 70, con FM 2030 o Fereidun Esfandiari, que es el que lo convirtió un poco en cultura de masas, ¿no? También estaba Timothy Leary, que era discípulo de Aldous Huxley y pues fundó su propio grupo, secta transhumanista, ¿no? Que se llamaba Smile, ¿no? Y pues lo que planteaban es, en clave psicodélica, es decir, de iluminación de la conciencia, convertir la tecnología en el nuevo motor del progreso y para crear también una especie que nos permita conquistar el universo, ¿no? Porque las pretensiones del transhumanismo nunca han dejado de ser cósmicas. Es decir, los transhumanistas pretenden dotar de conciencia al universo, ¿no? Sí, Eso ya lo decía, aquí Julian hablando, Huxley, ¿no? O hablando en sea, que es lo de plata, Transcendence. hablando en plata, Dios no tiene nada que ver aquí, no existe, desaparece, es borrado de la faz de la tierra. Bueno, más que borrado, es conscientemente formado, nunca mejor dicho. O sea, Dios es resultado de mi conciencia y de mi acción tecnológica. ¿Por qué? Porque Dios por sí mismo no es consciente. Entonces, la primera manifestación de la conciencia de Dios son los propios transhumanistas, ¿no? Entonces, una de las misiones que tiene el transhumanista en la historia es desarrollar la conciencia de Dios, convertirse en el verbo de Dios, ¿no? Entonces, los transhumanistas son como las semillas de la conciencia futura de Dios. Entonces, reuniendo todas esas semillas, se podrá dar fruto a ese nuevo árbol de la conciencia divina producido de algún modo, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve claramente, como dice Antonio Dieguez, que el transhumanismo es una mezcla de mito y de tecnología. O sea, lo que habría que investigar es de qué mitos bebe el transhumanismo para hablar en estos términos, porque, vale, niegas a Dios, porque, por ejemplo, Julian Huxley lo negaba conscientemente. En su libro Religión sin revelación dice: escribo este libro para que quede claro que es posible desarrollar una religión sin necesidad de afirmar la existencia de un Dios personal. Vamos, Julian estaba claramente posicionándose frente al cristianismo o a la fe cristiana, ¿no? Está diciendo, no es un Dios personal, vale. Pero después se sirve de la teología cristiana para explicar el sentido de la historia, que son esas tres fases que hemos dicho, que él decía que era el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? El Padre es el universo, la sustancia cósmica, y el Hijo, ¿quién es el Hijo? Pues los que se empiezan a dar cuenta de que son el verbo, ¿no? Entonces, los transhumanistas solo se están preparando el verbo de Dios. Y el Espíritu Santo, o sea, ya Dios llevado a su plenitud, pues es desarrollado por la cultura, la técnica, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y la creación de un gobierno global, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto no lo han creado de la nada, esto se ha dicho a lo largo de la modernidad de diferentes maneras. El propio Hegel habla en estos términos, el marxismo también se plantea en estos términos, la Unión Soviética también tenía su propia versión, es decir, los soviéticos, bueno, los bolcheviques tenían un grupo heterodoxo que eran los constructores de Dios y hablaban de lo mismo, de hecho querían resucitar a Lenin. O sea, se puede decir que Lenin era el primer transhumano, ¿no? ¿Por qué? Porque primero lo criogenizaron para después despertarlo. O sea, lo mismo que están diciendo ahora, de que van a conseguir la muerte de la muerte, bien, pues esto no se lo ha inventado Cordeiro, lo siento, o sea, esto lo decían los bolcheviques y como ellos, otros. Entonces, al final es pues volver a sacar mitos que han estado en la cultura humana, pero vamos, desde hace bastante. Por ejemplo, basta estudiar un poco de alquimia medieval para darse cuenta que la búsqueda de la piedra filosofal es esto, ¿no? Entonces,
que simplemente pues la piedra filosofal, en vez de plantearla ante medios alquímicos, están diciendo que es la inteligencia artificial fuerte, ¿no? O Bueno, sea, va mucho en la línea actual, donde actualmente todo se pone en duda, todo es desmontado y vuelto a montar, claro. donde la historia hay que hacerla de nuevo, se va todo en la misma línea, aunque cada uno, aunque pueda parecer que cada uno vaya por un camino diferente, pero prácticamente todo el mundo hace lo mismo. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, hablando del tema soviético, ahora que está Tan de moda. la cuestión rusa tan presente, etcétera, etcétera, ¿no? Máximo Gorki, junto con los constructores de Dios, él era uno de los miembros, estaba convencido, siguiendo además a uno de los inspiradores del transhumanismo, que es Fyodorov, que el fin de la revolución bolchevique era resucitar a los muertos. Y así se llegaba al fin de la historia. Entonces, bueno, hay que preguntarse, ¿y esta ambición también está presente ahora? La respuesta es sí. O sea, el director de ingeniería de Google piensa en estos términos, ¿no? O sea, que es Raymond Kurzweil. O sea, él está convencido de que cuando se alcance la inteligencia artificial fuerte, se podrá reconfigurar la materia y devolver a la vida a aquellos que han fallecido, ¿no? Y eso él lo explica en un documental que se llama El hombre trascendente, ¿no? Has hablado antes de lo de Transcendence, ¿no? Pues yo creo que la película de Transcendence está basada más bien en La el similitud de... pensamiento de Kurzweil, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hay que tener en cuenta que esto es la continuación de aspiraciones que han estado en distintos grupos contemporáneos, modernos, y ahora pues la están convirtiendo un poco en cultura de masas, pero no es nueva, ¿no? Lo que pasa es que Oye, ahora se ha concretado en, pues eso, que si eugenesia, que si después desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? oye, Rafa, entonces al final, el concepto de persona, el concepto de dignidad, de naturaleza humana, ¿cómo se contempla desde la perspectiva transhumanista? Pues no se contempla, en el sentido de que, a ver, la noción de persona es una noción teológica y de la teología cristiana, o sea, se deduce a partir, o sea, se desarrolla a partir de la noción de la Santísima Trinidad, ¿no? Y de la consustancialidad de las tres personas, ¿no? Entonces, no tiene noción de persona, diría que tiene una noción de conciencia o de una especie de sustrato que no se ve afectado por el cuerpo y desde el cual pueden actuar para dirigir la naturaleza. Pero realmente la noción de individuo también desaparece, o al menos así lo planteaba Julian Huxley. Decía, en una clave un poco pues de las místicas orientales, decía, había que anular el yo porque el objetivo era lograr esa superconciencia única, ¿no? Esa mente cósmica. Entonces, noción de persona, pues no. Por eso también uno de los problemas que plantea la filosofía transhumanista es la noción de dignidad humana, porque no se afirma la dignidad humana en general, se afirma la dignidad de cada persona humana, ¿no? Entonces, y que esa persona merece un trato concreto, ¿no? De respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a las mayorías, etcétera. Entonces, no hay estrictamente noción de persona. Lo que se busca es, pues, una unificación de todo en una superconciencia, pero a costa de perder tu individualidad. Bueno, no quiero extenderme mucho hoy Ujú. porque creo que hemos hablado muchas cosas y creo que son muy Ujú. interesantes. Y para una persona que no conozca mucho el tema, puede ser que haya sido mucho bombardeo de cosas interesantes, porque yo creo que son cosas interesantes, porque al final tienes que hacer ver a las personas lo que tenemos alrededor y que muchas veces, bueno, gracias a las nuevas tecnologías, gracias al cine, gracias a los medios de comunicación, pues muchas veces se nos plantea una realidad que a lo mejor no es tal realidad y que nos puede llevar un poco a estar un poco fuera, desubicado de lo que realmente se está cociendo, ¿no te parece? Sí, sobre todo tener en cuenta que estamos viviendo una nueva religión en el sentido más etimológico del término, es decir, la religión de la tecnología.
Religión viene de religare, ¿no? Reunir. Entonces, ahora mismo la unificación del pensamiento se está produciendo a través de las pantallas. Bien, pues ese es uno de los objetivos del proyecto de los transhumanistas. De hecho, Kurzweil considera que eso es la presingularidad, ¿no? Pues si te Entonces, parece, lo yo podemos creo dejar que ahí, lo lo podemos dejaría en dejar este ahí punto. y otro día seguimos hablando de la singularidad y elementos que, bueno, que son muy importantes de hacer ver al ciudadano de la calle, al ciudadano a pie, que creo que puede hacer mucho. Y si te parece, quedamos para otro día y seguimos hablando de este tema que creo que podemos explotarlo bastante. Estupendo, encantado, Francisco. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Te doy las gracias porque has estado con nosotros y has estado participando de la bitácora. Creo que es un tema que va a gustar mucho. Y a las personas que visitan la bitácora, pues nada, lo de siempre les digo, que procuren ser felices y en el próximo vídeo nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto.